Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:09 en la mañana. Gracias a nuestra audiencia. Gracias a Yomar Ponce, que también me envió algunos aportes. Caro Zurita, que también tuvo la gentileza de conectarse con nosotros. Andrea Cárdenas, ¿cómo le va, Andreita? Qué gusto. Juan Carlos Gómez, que también nos dice, ¿no? Hoy los famosos operadores políticos disfrazados de asesores en el Consejo de la Judicatura, que tienen más poder que los propios jueces y directivos de esa instancia, que sobreviven a todas las administraciones y que pactan con Dios o con el diablo. Yo no sé cómo lo logran, ¿no? Hay gente que está de administración en administración y siguen haciendo lo mismo. No sé cómo lo logran. ¿Ah? Saludos a Nahuel Mendoza, que también está conectado con nosotros. A Tania Tayo, que me dice, por ejemplo, hablando de las liquidaciones, lo mismo pasa en el Ministerio de Interior, 2 años sin liquidar a sus funcionarios, ¿ya? El Ministerio de Gobierno no liquidan hace 2 años. Me está diciendo una persona, no es invento de quienes habla. Los propios oyentes me escriben, me dicen eso. Acá otra persona me escribe, Diego, ¿cómo le va? Muy de acuerdo, dice, yo salí el 9 de enero y hasta ahora no recibo mi liquidación por un papel que no firman. No podemos denunciar, ni denunciar al Ministerio de Trabajo por temor a que no podamos encontrar trabajo. Esa es la realidad de la milanesa. Por eso, mientras hay gente que se come la camisa, que no tiene trabajo, o hay gente que no le pagan la liquidación, no días ni semanas, sino meses, ya tenemos otros que se llenan las alforjas con dinero mal habido. Así nomás. Saludos a Magdalena Pozo, le envío un abrazo también a la distancia. Bueno, a ver, hoy estamos 6. Me parece que pasado mañana, estoy un poco perdido porque hay que calcular los 60 días. El presidente Noboa dictó el 8 de enero el estado de excepción. O sea, estamos a horitas de que terminen los 60 días y el presidente Noboa ha dicho, vamos a prorrogar 60 días adicionales el estado de excepción en materia de seguridad. ¿Ha servido o no ha servido? Generemos un análisis con el académico Augusto Barrera Guarderas, que está con nosotros ahora mismo visitando nuestra mesa de trabajo. Le quiero agradecer al exalcalde metropolitano y hoy director del Centro de Transferencia de Conocimiento de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la PUCE. Doctor, qué gusto, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Fabricio Elquis, una alegría estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a quienes nos escuchan. Ciertamente estamos a, creo, 48 horas, creo que 2 días, ¿no? Me parece que el 8 se cumplen las 2 semanas. Los 2 meses. Los 2 meses, perdón, de esta declaratoria inusual en la tradición jurídica ecuatoriana. Y en este contexto, justamente el día de mañana, Fabricio, y aprovecho para invitarle a usted, a Belkis, y por mi intermedio de ustedes, a todos quienes nos escuchan, 3 universidades, la Universidad Central, la Universidad Politécnica Salesiana y la Pontificia Universidad Católica, con el apoyo del programa de Diálogos por la Paz, precisamente de GIZ, de la Unión Europea y del PNUD, vamos a realizar un seminario internacional que permita que precisamente salgamos de esta contingencia del día a día, ¿no?, de la coyuntura, y tengamos una mirada, una evaluación, una perspectiva, un diagnóstico y fundamentalmente una formulación de propuestas que miren un horizonte más profundo, más complejo, en definitiva más estructural. Porque lo que estamos viendo es que efectivamente terminamos esta condición, este estado de emergencia, se renovará otro. Fabricio, que es tan bueno para los números, me parece que este es del número 18 o 19 desde la época 21 del... me parece. Exactamente. Es decir, vamos de estado en excepción, de tal manera que lo excepcional... de fondo. Exactamente, lo excepcional, entre comillas, se convierte en la normalidad. Pero usted no siente, perdón, Belkis, usted no siente que este estado de excepción en particular, de alguna manera al menos, ante los ojos de la opinión pública, da la sensación que este sí ha resultado muchísimo más efectivo que los 20 y pico anteriores. ¿Qué es lo que dicen los datos? Digamos, los datos dicen que efectivamente todavía hay que consolidar y esperar que decante un poquito, ¿no es cierto? Los datos dicen que en enero, por ejemplo, el número de muertes violentas en todo el mes fue más o menos el mismo. Claro, eso se distorsiona bastante por la forma en que se arrancó enero de este año. Fue terrible. Recuerden ustedes que en algún día tuvimos 50 o 60 homicidios. Hay una disminución en general, esto es real. Esa disminución habría que ver si es sostenible. Hay una capacidad de intervención, por ejemplo, en el sistema penitenciario, fundamentalmente a partir de las Fuerzas Armadas. Hay un proceso, digamos, de movilización más articulada con esto de los bloques de seguridad, cerca de, no sé si 130 o 140 mil operativos, no más de 2.000 y pico operativos diarios. Pero entonces la pregunta es, ¿este es un elemento sostenible? ¿Podemos tener esto a lo largo del tiempo? Y esta no es una pregunta menor, porque efectivamente, y esto es lo que queremos analizar, frente al tema de seguridad comienzan a generarse una serie de dimensiones. Hay, por ejemplo, una dimensión geopolítica.
el tema de la seguridad ha implicado unos alineamientos o no con la geopolítica mundial. Es decir, tuvimos en este periodo también el tema de la fallida donación de las armas rusas, etcétera, y llamadas digamos, inicialmente chatarra. Exactamente, y un alineamiento geopolítico, ¿no es cierto? Entonces tiene una dimensión geopolítica, tiene una dimensión institucional. Escuchaba con atención el comentario de Fabricio, y entonces es insólito, ¿no es cierto? Este asambleísta de una fuerza política que ha sido probablemente la del discurso más punitivista, digamos, esto que se llama populismo penal, ¿no? Armemos a todo el mundo, incrementemos las penas, resulta que son quienes tenían el control de la justicia, ¿no es cierto? Entonces es complicado, ¿no es cierto?, hacia dónde nos conduce esto. Entonces tenemos que hacer un análisis de qué capacidad institucional tenemos para encarar esto. Entonces hay una dimensión geopolítica, claramente hay una dimensión institucional, cómo funcionan en definitiva los organismos de justicia, hay una dimensión socioestructural, digamos, que es clave, que tiene que ver con las desigualdades. Cuando uno hace el mapa de la violencia, clarísimamente ese mapa tiene que ver, digamos, fundamentalmente con zonas profundamente deprimidas. Y entonces uno piensa en el caso de Esmeraldas, por ejemplo, en donde prácticamente la mayor parte de jóvenes no tienen una perspectiva ni de empleo, ni de educación, ni de horizonte prácticamente. Obviamente son presa fácil de incorporación en cualquier actividad de este tipo. Entonces, lo que estamos mirando es que la democracia en América Latina comienza a modelarse a partir del tema de seguridad. Es decir, probablemente hace 10 o 15 años eran los temas de desarrollo, los temas de inequidad, o probablemente hace un par de décadas eran los temas vinculados más a transformaciones. Hoy la seguridad comienza a modelar prácticamente las democracias. Y lo que pretendemos hacer con este seminario es poder tener una lectura, insisto, global, multidimensional, aprender de las experiencias y formular política pública adecuada. Doctor, si bien este análisis y este diagnóstico que hay que hacer es sin duda importante para lograr estos cambios estructurales que se requieren, yo quiero detenerme en lo que se ha hecho hasta el momento en el marco del estado de excepción, porque quizá hay quienes se pregunten, bueno, entonces sí se podía hacer algo, porque la crisis carcelaria la tenemos desde hace mucho tiempo atrás, la presencia de estas mafias, de estas bandas criminales la tenemos desde hace mucho tiempo atrás y no fue sino hasta ahora en el contexto de este estado de excepción que se logró desarticular, si se quiere, o tomar acciones un poco más contundentes. ¿Qué mensaje nos está dejando esto? Le pregunto a usted desde su óptica, más allá de que quizá en el futuro inmediato no se tenga claridad de hacia dónde va el gobierno respecto de lo que hay que hacer en lo posterior, pero hasta el momento, ¿qué mensaje nos está dejando? Es clarísimo, Belkis, y creo que la pregunta es acertada. Está clarísimo que se podían hacer un montón de cosas y no se hicieron. Es decir, se enganchó la posibilidad de intervención a la consulta popular, a las transformaciones constitucionales, etcétera. Bueno, hoy está bastante claro que efectivamente había necesidad de tener una voluntad política para, por ejemplo, hacer que se respete la Constitución y la ley, y es que el Estado asuma el control del sistema de rehabilitación, del sistema penitenciario. Esto parece obvio. No fue necesario ni una reforma constitucional, no fueron necesarios una consulta, una cantidad de cosas. Claro, lo insólito es cómo es posible que demoramos tanto en tomar una decisión de estas. Que hayamos llegado a un punto tan crítico. Es decir, a un punto en que ya estaba absolutamente desbordado y entonces cada día comenzamos a ver y a descubrir que teníamos piscinas, condiciones, discotecas, etcétera. Y entonces, ¿dónde está la responsabilidad política de esos funcionarios? Retomo lo que Fabricio planteaba hace un momento en su comentario. ¿Dónde está la responsabilidad política? Porque vivimos 2 años básicamente de terror, en un contexto en donde era bastante claro que no eran indispensables cambios fundamentales, y sin embargo, ahora estamos viendo que habían cosas que se podían hacer perfectamente. La pregunta es, ¿por qué no se hicieron antes? ¿Por qué cree que no se hicieron antes? Yo creo que no había voluntad política, ni un diagnóstico adecuado, ni capacidad de decisión. Y me parece, Fabricio, que aquí tenemos un tema que yo creo que hay que analizar muy profundamente. Por un momento tengamos una perspectiva que no sea la de este canibalismo político en el que estamos. Y lo que está claro, y es las experiencias que vamos a ver de otros lados, es que necesitamos algunos elementos de acuerdo básico que permitan orientar esto a mediano y a largo plazo. Es decir, ¿qué tipo de sistema de rehabilitación requerimos? Es un acuerdo nacional básico.
¿Cómo vamos a lograr una sostenibilidad en las instituciones para evitar que estén permeadas por el crimen organizado y por la inseguridad? Es un tema básico. ¿Cómo logramos, y ahora estamos prácticamente a puertas de un nuevo proceso electoral, que la construcción de las preferencias de los ciudadanos no estén determinadas por esta condición de miedo? Acabamos de mirar lo que ocurre en El Salvador, y precisamente uno de los casos internacionales que vamos a analizar es el de El Salvador. El presidente Bukele gana con 85% de votos. Es un récord, me parece que histórico. El elemento central en torno al cual él construye este proceso es básicamente la seguridad. Y se configura a partir de eso un modelo que ahora se va llamando la bukelización, digamos, de la seguridad, caracterizado fundamentalmente por lo que miramos, ¿no es cierto?, es estas inmensas cárceles, ¿no es cierto?, con un montón de gente en condiciones que evidentemente están muy lejos de implicar una rehabilitación, y la gente en general reacciona y dice, bueno, esto es lo que hay que hacer. Y entonces comenzamos a aplaudir estas imágenes, ¿no es cierto?, de carne humana encerrada en unas condiciones, sin perder, digamos, sin tener más bien la perspectiva de que esas personas provienen de unos barrios, de unos sectores, de que muchos de esos son jóvenes y que las sociedades estamos perdiendo generaciones a partir de eso. Entonces, no será necesario efectivamente responder con toda la firmeza que la ley y la Constitución permite, pero atender también estas dimensiones estructurales que tienen que ver evidentemente con las desigualdades, con la calidad de las instituciones y con la forma en que la sociedad encara estas cosas. Doctor, usted ha dicho que no se hizo nada antes, no se tomaron acciones antes por falta de voluntad, por falta de decisión política y demás. Pero ¿qué decir de la complicidad? Porque nada de esto que tuvimos hasta hace unos meses, fundamentalmente, habría sido posible sin la complicidad de funcionarios, de autoridades, inclusive. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, salta a la vista. Sí, pero además hay elementos, digamos, estos casos que han salido durante las últimas semanas, porque, digamos, a veces vamos normalizando las cosas y siempre es bueno tener una mirada, pero fíjense las personas que comienzan a estar ahí implicadas en estos dos casos últimos, ¿no es cierto? No estamos hablando del portero de un juzgado, estamos hablando de la cúpula de eso. Claro, la expresidenta de la Corte hasta hace pocas no estamos semanas, hablando, digamos, incluso al actual presidente le van a vincular también. De eso estamos hablando. Cuando se plantean, por ejemplo, algunas implicaciones vinculadas, incluso a una institución vital como es la policía, digamos, en el caso Metástasis y los elementos derivados, no estamos hablando solamente del policía de la esquina. Estamos hablando de instancias que prácticamente condujeron a la institución o áreas absolutamente sensibles como el tema de la investigación. Entonces la pregunta es, está muy bien, digamos, estos operativos en barrios para poder trabajar y detener, etcétera, probablemente a los más pobres de los pobres. Pero ¿no será bueno en paralelo discutir el diseño de esas instituciones y unos verdaderos mecanismos de control y de revitalización institucional? No sé si está claro, ¿no es cierto? Es decir, porque al final lo que terminamos consumiendo es el operativo que captura a alguien que le capturan además por 10ª vez, ¿no? Porque es lo típico, ¿no? Esta persona capturada tenía 25 detenciones previas. ¿No? Dice, ¿cómo es posible que con ese contexto siga en la calle? ¿No es cierto? Y normalmente estamos en el escenario de un barrio popular en Guayaquil, en Quito, en Esmeraldas. Y por otro lado, casi como una realidad paralela, los estamentos más altos de las instituciones están implicados en estos hechos. Entonces uno dice, a ver, un ratito, veamos un poco el panorama de una perspectiva más global. No sé si me explico, ¿no es cierto? Es decir, cuidado vayamos a caer como sociedad en una especie de automatismo, ¿no es cierto?, de que lo que estamos haciendo está muy bien, pero cuidado, eso es insuficiente de corto plazo, ¿no es cierto? Y necesitamos una mirada integral. Eso es lo que desde la perspectiva de la academia creo que podemos y debemos hacer. No es una realidad solo del Ecuador, es una realidad, yo diría que de toda América Latina. Digamos, América Latina la región tiene el 9% de habitantes del mundo, pero tiene el 33% de los homicidios que ocurren en el mundo. Es una región en donde prácticamente todos los países tienen como primera prioridad en su población el tema de la seguridad y de la vida, en donde el 70% de la gente cree que le van a asaltar el próximo año. Esta es la realidad. Entonces la propia democracia se va configurando en función de esta nueva realidad.
Este es el elemento que para nosotros es nuevo y vital. Déjeme añadirle algo más y le agradezco el aporte a Wilson Benavides que está en sintonía con nosotros. Hay unos datos que publica el Barómetro de las Américas 2023 que creo que son interesantes y habla de confianza institucional. Ajá. Las Fuerzas Armadas en el Ecuador, según el barómetro, 63% de la población cree en las Fuerzas Armadas y claro, Wilson reflexiona y dice, las Fuerzas Armadas tienen de largo más confianza institucional que los ejecutivos, los parlamentos, la justicia y las elecciones, excepto El Salvador y México, donde sus presidentes gozan de más popularidad que los militares. ¿Qué nos dice eso, doctor? Que han cambiado la lógica de la estructura de la democracia. Es justamente esto lo que tenemos que ver. Es decir, durante mucho tiempo la idea es que las instituciones democráticas y la forma de representación de la sociedad a través de los partidos y las instancias es lo que le daba legitimidad a la democracia. Pero fíjese, Fabricio, muy bien traído estos datos del Latino Barómetro. Fíjese que en este momento El Salvador, digamos, es el país que tiene un porcentaje mayor de confianza en la democracia. Y eso tiene que ver fundamentalmente con esta lógica que ha actuado esta última gestión, digamos, de Bukele. La pregunta ¿es un modelo exportable? Él mismo lo ha dicho, no necesariamente no solo lo que no es exportable, aquí debe ser implementado en otras y la naciones. segunda cosa, ¿no es cierto? Habría que ver a largo plazo las implicaciones que eso tiene, porque además de estas dimensiones que hemos visto, en el caso ecuatoriano y también en otros lugares, está claro que el tema de la inseguridad ha permitido enganchar, por ejemplo, un tipo de agenda económica, ¿no es cierto? Es decir, la seguridad ahora lo que ha permitido es plantear unas leyes económicas urgentes y, seamos claros, digamos, es la narrativa que ha permitido justificar el incremento del IVA. Entonces ya no es solo la seguridad, ¿no es cierto?, sino que también es la política económica. No sé si me explico, es decir, la seguridad se convierte, digamos, en el motor, en la locomotora, entre comillas, en donde vamos enganchando un proceso de reconstrucción de un tipo de lógica institucional, un tipo de política económica, un tipo de alineamiento geopolítico y finalmente un tipo de preferencia electoral. Porque, seamos claros, digamos, el diseño con el que el gobierno está enfrentando esta coyuntura básicamente está pensado en su reelección. Seamos claros, ¿no es cierto? Es decir, es estas medidas, consulta popular, proceso de legitimación y directamente al tema de la reelección. Fuera de eso, en el horizonte no se ve un plan concreto. Esto es lo que quisiéramos y insisto, en el evento de mañana nosotros esperamos contar, digamos, con el punto de vista también del Ejecutivo, también del Gobierno, también de la Asamblea, también de la Defensoría, porque nos parece que lo que cabe es hacer, digamos, una deliberación, un debate social que sea suficientemente complejo y amplio. Mañana nos vamos a plantear algunas preguntas, ¿no es cierto? La primera es, ¿cuáles son las distintas dimensiones, causas del diagnóstico de este problema? Entonces, aspiramos a tener una intervención de Semplades, vamos a tener la presencia, digamos, de expertos internacionales, también de expertos nacionales. Bueno, ¿cómo mismo caracterizamos este problema? Lo segundo que vamos a ver es qué experiencias y qué aprendizajes podemos tener de otros países. Entonces vamos a ver el caso de Colombia, el caso de México, el caso de El Salvador. Porque se ha citado 3 países paradigmáticos en el debate que estamos enfrentando. Y además hoy, a veces con perspectivas diferentes. Correcto. ¿No es cierto? Entonces eso va a ser muy interesante ver, digamos, las luces y las sombras de cada uno de esos casos. Doctor. Luego vamos a topar un tema, tal vez con esto cierro rapidito, que es fundamental, y es que esta condición, digamos, de este conflicto armado es inédito, pero entiendo que estamos sobre los 11.000 detenidos, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es el régimen jurídico de eso? ¿Cómo funciona eso en relación? La misma pregunta nos hicimos acá con Belkis el otro día, que incluso le invitamos a la especialista en legislación de seguridad, Melania Carrión. Claro, de esos 11.000 y pico, resulta que ni el 5% están siendo procesados. ¿Qué pasa con el 95%? Y en general, digamos, con los procesos, porque evidentemente esto tiene que ver con el derecho internacional humanitario y entonces vamos a tener la presencia de una delegación del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de algunas de las experiencias que permiten entender efectivamente cómo esto se compatibiliza. Y finalmente vamos a tener una mesa para que desde los GAS, desde la Asamblea, desde la academia, desde las organizaciones sociales, se puedan formular unas propuestas, unas alternativas, unos elementos que configuren. Este es básicamente el evento que vamos a hacer mañana. Lo hacemos con mucho compromiso.
en la convicción de que necesitamos como sociedad discutir estos temas con más profundidad. Estamos dando por supuestos un montón de cosas. Hoy ciertamente, digamos, hay un nivel de aprobación del presidente que está muy ligado a unas eficacias. La gente se siente más tranquila, los datos que nos dicen es disminución de 40% de homicidios. Habría que ver cómo se estabiliza eso. Habría que ver si eso es en todo el país, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, nos toca construir como país, insisto, como sociedad, un conjunto de lineamientos que permitan modificar sosteniblemente esta situación. Si bien la actividad es loable y es importante, doctor, ¿qué hacer en lo posterior? ¿Qué va a pasar con esos resultados, con los resultados del análisis, con los aportes que se formulen? Porque también, de otro lado, tenemos a una población cansada del diagnóstico, cansada de los discursos de esto es lo que hay que hacer para dar solución a, y sin embargo no se hace. Entonces, ¿cuál será el siguiente paso a partir de esas reflexiones? Perdón que te interrumpa, Belkis, solamente para añadir, eso es cierto lo que dice Belkis, y la otra, ¿no? Gente que permanentemente habla de soluciones, es invitada a ser parte de la cosa pública y no pasa nada. O hay gente que estuvo en la cosa pública, no pasó nada y resulta que ahora aparecen como analistas dando las grandes soluciones. Y que quedaron debiendo. Sí, no, hay todo eso y ciertamente, digamos, son elementos que hay que considerar. Digamos, cuál es el afán que las universidades, que estas 3 universidades y que el programa tiene en este momento, es cualificar el debate público. Esto nos parece clave. Estos son momentos de una sociedad en donde es indispensable clarificar lo que está en juego. Y yo quiero volver con lo que comenzamos. Esto tiene implicaciones geopolíticas. El país está haciendo unas decisiones en relación a la geopolítica. Esto tiene implicaciones en cómo se están construyendo las preferencias y la conducta electoral de la gente. Tiene que ver con cómo se están configurando las instituciones. Todos esos, cómo se está valorando el problema. Es decir, el tema de seguridad tiene que ver con la reactivación económica, tiene que ver con el cierre de brechas y de inequidades, tiene que ver con dar más oportunidades a los jóvenes en términos de educación, de empleo y de salud, tiene que ver con un Estado que sea capaz de entender esto. ¿Es necesariamente incompatible el combate a la inseguridad con la preservación mínima, digamos, de un Estado de Derecho? Esas son las preguntas que aspiramos a que podamos resolver. Y en esto, yo que sí debo decir es que no pretendemos con este esfuerzo ni pontificar ni dar lecciones a nadie, porque no es el rol, pero sí es el rol de la academia, digamos, generar un conjunto de debates y de ideas, porque no sustituimos al gobierno. Estas 3 universidades hemos participado, ustedes conocen perfectamente. Pero ustedes pueden hacer pensamiento crítico y ese es el rol de la academia. En procesos muy complejos, somos las 3 universidades y el programa que estuvo buscando los procesos de diálogo entre organizaciones sociales y el gobierno. A veces es una ubicación mal entendida y compleja, ¿no es cierto? Porque lo que estamos convencidos es que si la sociedad no discute de esto, es muy fácil, digamos, que terminen decantando cualquier tipo de decisión inmediata y a corto plazo. Hoy lo que intentamos es construir un conjunto de elementos que permitan, ojalá, formular diagnósticos y más allá de eso, digamos, lineamientos y orientaciones de política pública. Pero aprendamos de las experiencias de América Latina, aprendamos lo que aquí está pasando. Tengamos las voces suficientes, vamos a tener voces desde colectivos de la sociedad civil y de derechos humanos, pero también de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo están reaccionando frente a eso? Y también del Alto Comisionado para Naciones Unidas. Y vamos a tener la estrategia de El Salvador y también la estrategia de Colombia, que son estrategias geopolíticas diferentes, ¿no es cierto? Que permitan efectivamente poder abrir un poquito la cabeza para poder entender lo que estamos viviendo. Porque si no, insisto, la seguridad se convierte, la seguridad entre comillas, en el motor, ¿no es cierto?, en la locomotora de un vagón que tiene atrás una serie de cosas y uno dice, a ver, un ratito, necesariamente implica un programa económico, necesariamente implica un tipo de democracia, necesariamente implica un tipo de lógica política general, o hay manera, digamos, de construir otra forma, en definitiva, de tratamiento. Este es el elemento central. Oiga, doctor, dejando de lado un poquito ese tema, que va a ser materia de reflexión el día de mañana en la Academia a nivel nacional e internacional, déjeme aprovechar rápidamente en la última parte de este espacio. Usted ha mencionado el proceso de diálogo social, en el cual estuvieron íntimamente vinculadas las 3 universidades, la Universidad Pontificia Universidad Católica de Ecuador, la Universidad Politécnica Salesiana y la
¿Cuál era la otra universidad? Se me La fue. Católica y la Central y la Salesiana. Y la Universidad Central del Ecuador, casi me olvido de la Central, íntimamente vinculados a esto. ¿No sienten ustedes que hoy no hay un proceso de diálogo social? O sea, estamos enfocados en el ámbito de la seguridad. Se han cumplido los primeros 100 días del gobierno del presidente Daniel Noboa y no ha habido, al menos públicamente, acercamientos con las organizaciones sociales. Y tenemos a la vuelta de la esquina la consulta y el referéndum. ¿Qué piensa usted sobre eso? Porque no se ve. Nuestra posición muy claramente es que el enorme esfuerzo social que implicó construir un contexto de diálogo provocó un conjunto de acuerdos. Ustedes recordarán que una vez que se inició el juicio político al expresidente Lasso, las organizaciones valoraron que era absolutamente inoficioso mantener ese proceso. Y el gobierno también deslegitimó el otro lado. Entonces, cuando se abrió el proceso del juicio político a Lasso y de la muerte cruzada, el diálogo se suspendió. Esta es la realidad. Entonces, todo un esfuerzo enorme, porque es un esfuerzo enorme, y no hablo solo de las universidades, hablo de la movilización, del esfuerzo, de la participación de funcionarios. Eso está constituido, eso está ahí. Y nosotros hemos planteado, y aprovecho para reiterar una vez más, la necesidad de que tanto las organizaciones como el gobierno entrante consideren ese esfuerzo. Digamos, ya será su decisión política si establecer uno u otro mecanismo de diálogo, pero lo que no puede ser es que cada vez comencemos de cero. He visto que el gobierno está planteando una vez más el tema del subsidio a los combustibles y particularmente a la gasolina. Ustedes recordarán que esa fue la mesa 1 y probablemente el tema central en el proceso del 2022. ¿No será bueno recuperar aquello que finalmente ya se discutió y avanzó en torno a eso? Que hay necesidad de plantear un tema de reactivación económica. Ahí estaba planteado una serie de elementos y lineamientos de cómo reactivar fundamentalmente las economías más pobres, las economías campesinas, las economías agrarias. Entonces ahí hay un conjunto de elementos y nuestra voluntad, nuestro planteamiento, nuestro pedido tanto a las organizaciones sociales como al gobierno entrante es que se reactive alguna forma de discusión de esos contenidos. Porque si no, como sociedad, lo que pasa es que cuando tenemos el agua al cuello, ¿no es cierto?, cuando ya hay un proceso de movilización, porque miren, la política es así, hoy el gobierno tiene un alto nivel de legitimidad, eso es claro, pero la legitimidad política, digamos, y la aprobación en este país es una cosa que hoy está muy cambiante. Muy cambiante. Yo recuerdo, digamos, el propio comienzo del gobierno de Lasso, vamos a dialogar con esta gente, si yo con el tema de la vacunación tenía el 80% de apoyo. Cuidado la arrogancia se convierta en un elemento a través del cual hacer política, porque gobernar implica escuchar a todos, eso es gobernar. Doctor, gracias por el tiempo y por sus aportes para el debate. Sobre el tema seguridad, esta iniciativa, los desafíos frente a la seguridad y la democracia, que será mañana en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, este esfuerzo de 3 universidades, la Central, la Católica y la Politécnica Salesiana, de 8:30 a 17:30 en Puse Matriz. Se va a hablar justamente sobre estrategias alternativas. Creo que termina siendo interesante que la academia discuta esto cuando estamos a puertas de que se cumplan los primeros 2 meses del estado de excepción y va a haber una prórroga por 30 días adicionales. Pero otra vez la pregunta que nos hemos planteado aquí, ¿qué va a pasar después del día 91? Y también hemos abordado el tema del diálogo social. Muchas gracias, Belkis, Fabricio. Gracias. Y bueno, cordialmente invitados, ojalá puedan asistir. Y para quienes no, también vamos a hacer transmisión a través de las redes de las universidades. Y efectivamente esperemos que esto genere un ambiente y unos compromisos que puedan dar continuidad a un debate de ideas y de argumentos. Muchas gracias. Muy gentil. Al doctor Augusto Barrera Guarderas, exalcalde metropolitano de Quito, quien además ahora mismo es parte de la organización de estas actividades, es el director del Centro para la Transferencia de Conocimientos e Innovación Social de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la PUSE. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.